Jan y en el video de hoy les voy a hablar acerca de un tema fundamental en el estudio de la química, específicamente en el campo de la química analítica, que son los cálculos de concentración a partir de los factores unitarios. Y bueno, este es un tema súper importante, es muy básico, pero es muy importante, entonces sí tiene muchísima relevancia saber cómo manejarlo súper bien. Sobre todo para los que están estudiando química o están iniciando o también puede que lo vean en preparatoria, entonces es muy importante. Así que vamos a ver el video. Ok, entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de los cálculos químicos a partir de factores unitarios. ¿Cuál es la importancia de los cálculos químicos y por qué debemos hacerlos con factores unitarios o factores de conversión? Bueno, nosotros como químicos es muy importante que sepamos manejar las cantidades con las que vamos a estar trabajando. Y como siempre vamos a trabajar con reactivos o con sustancias, es muy importante que sepamos con qué concentración vamos a trabajar. Y para esto nosotros empleamos la técnica de los cálculos químicos con factores unitarios o factores de conversión. Pero ¿por qué ocupamos esta técnica para calcular las concentraciones y no simplemente lo calculamos aritméticamente o aplicando la regla de 3? Bueno, les voy a explicar por qué. Los factores de conversión nosotros sabemos que se emplean para, como su nombre lo dice, hacer una conversión de unidades. Por ejemplo, en velocidad, ¿no? Suponiendo, queremos convertir de metros entre segundo a kilómetros entre hora. Y para eso empleamos factores de conversión, conociendo cuál es la conversión. O un ejemplo más racional, la moneda, ¿no? De dólares a pesos. Es muy importante saber de qué unidades estamos hablando, sabiendo que una unidad pues representa una magnitud y hay diferentes unidades para mismas magnitudes. En las disoluciones es lo mismo. Nosotros podemos manejar distintas unidades para medir una disolución, pero igualmente estamos midiendo disoluciones. Más adelante les explicaré todo este tema, pero sí es importante que sepamos que este tipo de factores unitarios se emplean para hacer todo tipo de cálculos, no solamente de concentración. Se pueden emplear en varias ramas de la química, como la química orgánica, la fisicoquímica, la bioquímica o la química analítica. En la química analítica es donde más lo vamos a ver. Pues sí, empleando para hacer varios tipos de cálculos, por ejemplo, cálculos de estequiometría, reacciones, rendimientos y concentraciones. Específicamente en este video yo les voy a hablar acerca de los cálculos de concentración. Más adelante voy a hacer videos hablando de los demás temas. La importancia de realizar los cálculos químicos a partir de los factores unitarios o de concentración es que nos facilitan muchísimo este tipo de cálculos, ¿no? Porque nosotros normalmente si lo quisiéramos hacer de otra forma, tendremos que hacer varios cálculos, ¿no? Primero hacer una multiplicación, luego una división. Por ejemplo, un ejemplo, si quisiéramos calcular la concentración molar de una disolución, primero tendríamos que calcular el número de mol y luego tendremos que hacer otra división para calcular la concentración molar a partir de un volumen. Y en este tipo de cálculos de factores unitarios lo hacemos todo en una misma línea. Significa que en un cálculo obtenemos la concentración molar en un solo cálculo, en una sola línea, a partir de, pues sí, de conversión de unidades. Puede que se vea un poco complicado, pero ya verán que con la práctica todo se vuelve muchísimo más fácil y es más práctico, ¿no? Nosotros en el laboratorio lo que queremos es calcular las concentraciones rápido, no queremos perder tiempo haciendo eso. Experimentalmente sobre todo, ¿no? Donde necesitamos dedicar mucho tiempo a la parte experimental y en esta parte de los cálculos químicos queremos ahorrar el mayor tiempo posible, entonces esto lo facilita muchísimo más.
Un ejemplo de lo que les estoy hablando es este, ¿no? La pregunta dice, ¿cuántos gramos de ácido fumarico se requieren para preparar una disolución 0.06 molar de este ácido en un matraz aforado de 100 mililitros? Un matraz aforado es un matraz volumétrico, ¿no? Se emplean muchísimo para preparar disoluciones a volúmenes exactos a partir de pues, un aforo, ¿no? que tiene cuando ya hemos llegado al volumen de una disolución dada. Ok, esta es la fórmula, la estructura molecular del ácido fumarico, o también se le conoce como ácido 2-butenodioico, es su nombre UPAC. Ahora, esto es lo importante, ¿no? Ahorita no me voy a detener mucho explicando la concentración molar, eso lo voy a explicar más adelante, pero sí quiero que veamos aquí cómo a partir de las unidades podemos obtener nuestro valor deseado, ¿no? Lo que deseamos aquí es obtener gramos, ¿no? Entonces hacemos una conversión de unidades, nos están dando el valor de 100 mililitros y la concentración. Desde ahorita les quiero comentar que los valores dados siempre son los primeros que vamos a poner en los factores unitarios, ¿no? En este caso el volumen, concentración molar, que se expresa también como mol sobre litro. Y a partir de conversiones, por ejemplo aquí, conversión de mililitro a litro, podemos cancelar valores y obtener el siguiente dato, ¿no? Que son gramos. Si se dan cuenta, cancelamos las unidades y nos queda lo que estamos buscando, que son gramos. Al final el problema, ya haciendo la resolución, multiplicamos primero todos los numeradores y luego lo dividimos entre los denominadores. Sí, esa es la forma correcta de hacerla, ¿no? Multiplicar todo esto y luego dividir. Y nos da 0.696 gramos de ácido fumarico, que es lo que estamos buscando, la masa del ácido fumarico. Ok, para que quede muchísimo más claro este tema, hay que retomar algo súper básico, que son las unidades. Nosotros sabemos que el sistema internacional tiene unidades. Existe el sistema inglés, el CGS, pero el que más vamos a emplear en esta área es el sistema internacional. El sistema internacional tiene unidades fundamentales que son 7. Longitud, tiempo, masa, sustancia, corriente, intensidad luminosa, intensidad de corriente y temperatura. Ok, nosotros como químicos las que más vamos a emplear en nuestro día a día son masa, sustancia y temperatura. Específicamente en este video, en los cálculos de concentración, masa y cantidad de sustancia son los que más vamos a necesitar manejar y debemos de conocerlas súper bien, ¿no? Tanto hacer las conversiones, ¿no? Por ejemplo, en masa, de kilogramos a gramos, porque a la hora de hacer cálculos de masa molar, pues la masa la tenemos que manejar en gramos. Entonces tenemos que saber muy bien cómo son estas conversiones, que son conversiones realmente sencillas, ¿no? No es tan compleja como luego puede parecer en el sistema inglés, que los valores son un poco más complejos. No, aquí son muchísimo más sencillos y es más fácil, ¿no? Hacer este tipo de cálculos. Las unidades derivadas, que son básicamente la combinación de todas las demás unidades. Bueno, aquí está el concepto de mol. Tenemos el concepto de cantidad de sustancia, o sea, un mol, que un mol, recordemos que representa la cantidad de átomos o moléculas presentes, ¿no? Un mol son 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas de un elemento o de un compuesto. Y esto se representa también por la masa molar, ¿no? Que nos indica cuántos gramos de una sustancia tenemos por mol de la misma sustancia. Unidades derivadas, que son básicamente la combinación de las demás unidades. Las que más empleamos en la química son volumen, densidad, fuerza, presión, energía. Específicamente en el estudio de las concentraciones y de las disoluciones, volumen y densidad son súper importantes saber manejarlas, súper importante. Volumen porque estamos manejando fluidos, líquidos, y densidad, más adelante les voy a explicar por qué la densidad
pero sí quiero que tomen en cuenta que la densidad es muy importante también y siempre la vamos a estar manejando. Ok, ahora les voy a explicar qué es una disolución. Nosotros sabemos que existen las mezclas y las mezclas se pueden dividir en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En el estudio de las mezclas homogéneas también se pueden dividir en disoluciones, suspensiones y coloides. Y bueno, en la química nosotros las que más estudiamos son las disoluciones, ¿no? Aquí dice, una disolución es una mezcla homogénea compuesta por moléculas que no reaccionan entre sí y se presentan uniformemente dispersas en una sola fase. Se conforman principalmente de dos componentes, un disolvente y un soluto. Esto se refiere a que una disolución está uniformemente integrada, entonces no es como, por ejemplo, una emulsión, ¿no? que no se integra en una sola fase por X motivos, ¿no? Puede ser densidad, puede ser solubilidad, no. Aquí las disoluciones se encuentran en una sola fase, entonces los componentes no se pueden diferenciar de sí, pero sí hay que aclarar que es posible separar, ¿no? El soluto del disolvente por varias técnicas. Existe la destilación, la cristalización, la cromatografía, pero en este video no vamos a hablar de ese tema. Ok, nosotros ¿cómo podemos saber cuál es la cantidad de un soluto que hay en una disolución? Bueno, pues a partir de la concentración. La concentración nos indica cuál es la cantidad de soluto que hay en una disolución. Aquí dice cantidad relativa de soluto con respecto a la cantidad de disolvente. Es una proporción, ¿no? Siempre va a haber una proporción soluto-disolvente. Y bueno, normalmente el disolvente es aquel que se encuentra en mayor proporción con respecto al soluto. Siempre vamos a tener más disolvente. El tamaño de las partículas de soluto son menores a 1 nanómetro. Claro, porque si estuviéramos, bueno, si el tamaño de las partículas fuera mayor a 1 nanómetro, por ejemplo 100 nanómetros, 100 nanómetros, pues estaríamos hablando de un coloide o de una suspensión, ¿no? Estamos hablando aquí específicamente de disoluciones que en la química analítica son las que más empleamos, ¿no? Para cualquier cosa. Y se pueden medir cualitativamente o cuantitativamente. La concentración cualitativa es una medida subjetiva, por así decirlo, porque no nos da una concentración exacta, una cantidad exacta del soluto, simplemente es lo que observamos, ¿no? Diluida. Es como, por ejemplo, si yo les dijera, hay que mezclar una cucharada de azúcar en 1 litro de agua, bueno, es una concentración diluida. En la concentración concentrada, pues la relación soluto-disolvente es más proporcional. No tenemos ni una cantidad extremadamente pequeña de soluto, pero tampoco llegamos a una concentración que ya no se puede disolver. Sí se puede disolver y es una concentración racional, soluto-disolvente, pero igual no es cuantitativa, entonces no vamos a ver exactamente cuál es la cantidad de soluto que estamos manejando en la disolución. La concentración saturada se refiere a la cantidad máxima de un soluto que se puede disolver. Ahora, aquí se puede manejar otro tema que se conoce como solubilidad. La solubilidad se refiere a la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un disolvente polar. Casi siempre, el 90% de las veces, se emplea el agua, ¿no? El agua es el mejor disolvente que hay para sustancias polares. ¿Esto a qué se refiere? Les voy a dar un ejemplo. El cloruro de sodio. El cloruro de sodio o la sal de mesa. La solubilidad del cloruro de sodio es de 36%. Esta se mide a partir de una concentración porcentual, que la vamos a ver más adelante, pero desde una vez les explico que nos indica la máxima cantidad que se puede disolver. O sea, 36 gramos de cloruro de sodio es lo máximo que se puede disolver por cada 100 gramos de agua o de disolvente, específicamente de un disolvente polar. O 36 gramos de cloruro de sodio es la máxima cantidad que se puede disolver por 100 mililitros de agua. Esto significa que si nosotros superamos la concentración máxima de soluto que se puede disolver, estamos llegando a una concentración sobresaturada.
o se hace que ya no se puede disolver, ya no se disuelve más y tenemos que recurrir a modificar los medios del sistema para poder obtener otra vez una disolución. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, aumentar por ejemplo la cantidad de disolvente, sustraer cantidad de soluto, aumentar la temperatura, la presión, modificar ciertas condiciones que no tendríamos, que no pudiéramos obtener una disolución en condiciones estándar, ¿no? A esto me refiero. Por eso, nos indica, se representa como una solubilidad la concentración saturada. Ok, entonces como ya les mencioné, la concentración cualitativa de disoluciones no es viable para nosotros como químicos manejar, porque siempre nosotros necesitamos conocer una cantidad exacta de soluto para poder manejar en cualquier ámbito. Específicamente en la química analítica es súper importante saber manejar unidades de concentración cuantitativa para conocer cuál es la cantidad exacta de la que estamos hablando. Ahorita les voy a explicar bien cuáles son todas estas unidades de concentración cuantitativa. Y bueno, vamos a empezar por las unidades de concentración porcentual. Empezando, son tres: porcentaje masa-masa, porcentaje masa-volumen y porcentaje volumen-volumen. Las unidades de concentración porcentual masa-masa nos indica los gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Esta es la fórmula con la que se calcula, es una fórmula muy sencilla. Son gramos de soluto multiplicado por 100 entre los gramos de la disolución, gramos totales de disolución. Se multiplica por 100 porque es una relación porcentual, ¿no? Así como la solubilidad, lo que les había explicado hace unos minutos. Pero bueno, es importante saber diferenciar cuál es la disolución y cuál es el disolvente, porque muchas veces nosotros tenemos un problema a la hora de calcular estas unidades, que aquí estamos, a la hora de realizar el cálculo, en lugar de dividir por la cantidad de disolución, lo estamos dividiendo por los gramos de disolvente. Y pues estamos cayendo en un error, porque es una relación porcentual, o sea, hace la cantidad relativa de soluto que tenemos en toda la disolución, ¿no? En la disolución. O sea, ya incluyendo el soluto disuelto. Y para entenderlo un poco mejor, les di un ejemplo que dice: ¿cuál es el porcentaje masa-masa de 34 gramos de anilina presente en 450 gramos de etanol? Y bueno, en este caso, la anilina nos está representando el soluto y el etanol el disolvente. Y aquí viene lo que les digo, ¿no? Algunos de ustedes podrían confundirse y pensar que estos 450 gramos es la disolución total, ¿no? Los gramos de disolución total. Y entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora de realizar estos cálculos, hay que poner muchísima atención, porque en este caso, no, tenemos que realizar una suma para obtener los gramos de disolución total, que es sumar los gramos de soluto y los gramos de disolvente y así obtener los gramos de disolución, que son 484 gramos de disolución, aquí lo puse, y 34 gramos de anilina. Esta es la fórmula condensada, que es básicamente un radical fenilo y un grupo amino. Ok, entonces hacemos la fórmula. Es súper importante siempre mencionar de qué sustancia estamos hablando, o sea, cuál es el soluto. Más adelante les voy a explicar por qué cuando hablemos de concentración molar. Pero bueno, desde ahorita les digo que siempre hay que mencionar aquí, manejarlo. La fórmula puede ser con la fórmula química o bueno, puede ser con algún tipo de nomenclatura. No sé, como por ejemplo poner anilina, ¿no? Algo así. Y bueno, realizando este cálculo tenemos que el porcentaje masa-masa de anilina en 484 gramos de la disolución es 7.025%, o se puede expresar de la siguiente forma, ¿no? Hay 7.025 gramos de anilina por cada 100 gramos de disolución. Como les digo, es una concentración porcentual, entonces es una relación de 1 a 100.
cuánto tenemos de X por cada 100 gramos de una disolución, ¿no? Ahora vamos a ver las concentraciones porcentuales masa volumen. Esto nos indica exactamente lo mismo, solo que ahora estamos trabajando con un solvente líquido. Bueno, más bien estamos manejando en unidades de volumen. En el anterior manejamos en unidades de masa, ahora lo estamos manejando en unidades de volumen. La fórmula es la misma. Y bueno, vamos a leer el ejemplo. Dice, ¿cuál es el porcentaje de masa volumen de 95 gramos de carbonato de calcio en 500 mililitros de disolvente? Y se resuelve exactamente de la misma forma. Hacemos una suma. 500 mililitros de disolvente, aquí ya es muchísimo más obvio, porque dice disolvente, ¿no? Estos 500 mililitros forman parte del disolvente. Hacemos la suma, 95 más 500, 595, y nos da que la disolución total son 595 mililitros de disolución. Realizamos el cálculo porcentual de la misma forma, 95 gramos de carbonato de calcio por 100, y lo dividimos entre 595 mililitros de la disolución total, nos da un valor de 15.97%. O expresado de otra forma, hay 15.97 gramos de carbonato de calcio por cada 100 mililitros de disolución. Y finalmente, la última de las concentraciones porcentuales, que es la concentración masa-volumen. Volumen, perdón. La masa-volumen fue la anterior. Ok, aquí ya estamos manejando los dos valores, soluto y disolvente, en unidades de volumen. Y bueno, igual, es exactamente el mismo procedimiento. Y la pregunta dice, porcentaje volumen de 15 mililitros de ácido oleico, omega 9, en 800 mililitros de aceite vegetal. Bueno, este es puede ser un ejemplo más extrapolado hacia la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos saber cuánto tenemos de un omega en un aceite vegetal. Ok, vamos ahorita a ver la resolución. Esta imagen, pues, que representa básicamente alimentos ricos en omega 9. Que pues el omega 9 es súper importante, es un ácido graso monoinsaturado. Es la estructura del omega 9. El 9 únicamente indica el carbono en el que se encuentra el doble enlace. Estos ácidos son muy importantes, sobre todo para funciones cognitivas, metabólicas, bla, bla, bla. No voy a hablar de ese tema en este video porque nos desviamos. Ok. Bueno, vamos al ejemplo. Aquí esto era del anterior, así que no le pongan mucha atención. Dice, hacemos exactamente lo mismo. Aquí ponemos la cantidad de soluto que nos están dando y la cantidad de disolución, ¿no? Sumamos 15 mililitros más 815. Hacemos la operación de la misma forma, exactamente igual, y obtenemos 1.84% de ácido oleico, ¿no? O sea, hay 1.84 mililitros de omega 9 por cada 100 mililitros de aceite vegetal o de disolución, ¿no? También, por ejemplo, puede que a veces querramos calcular cuál es el gramo de soluto, ¿no? Y nada más tenemos el valor de la concentración porcentual, volumen, masa volumen, lo que sea. Y aquí lo que vamos a hacer es un despeje, ¿no? Súper fácil. Si quisiéramos calcular aquí los mililitros de omega 9, pues nada más multiplicamos 1.84% por 815 mililitros de disolución, lo dividimos entre 100 y nos va a dar 15. Quiero decirles que, bueno, esta concentración porcentual es muy utilizada sobre todo para comercialmente, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas casi siempre nos manejan concentraciones porcentuales porque son fáciles, ¿no? Son fáciles de ver los clientes, fáciles de interpretar, fáciles de relacionar, ¿no? Por ejemplo, yo veo en una imagen
bueno, la cerveza tiene 10% de alcohol etílico, ¿no? Bueno, pues entonces eso significa que cada 100 mililitros de cerveza pues va a tener 100 mililitros de etanol, ¿no? Entonces es súper fácil de interpretar, no es tan complicado, no es tan complejo, y el público en general, sin tener muchísimos conocimientos acerca de química, lo puede relacionar. Y como les digo, se utiliza muchísimo comercialmente, como para las bebidas alcohólicas, por ejemplo, mmm, como les digo, los aceites, muchísimas sustancias, por ejemplo, los jugos, ¿no? O las bebidas comerciales que nos dicen, no, pues 15% de azúcar, ¿no? Hablando de un jugo de manzana, lo que sea, ¿no? 15% de azúcar. Y así es muchísimo más fácil representarlo. Bueno, esta fue la primera parte del video. Es un video que va a estar dividido en 3 partes porque estuvo súper largo, entonces sí, mejor decidimos dividirlo. La primera parte fue acerca de concentración porcentual e introducción a las disoluciones. Espero que les haya gustado mucho. Igual ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica constructiva la pueden dejar en los comentarios o contactarnos por nuestras redes sociales. Bueno, muchísimas gracias y los veo en la siguiente parte. Adiós.